Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 219. 219 cápsulas cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando, mayormente estudiantes de Derecho, Criminología, Ciencias Jurídicas y obviamente público en general. Y bueno, pues el día de hoy tenemos cuatro temas, varios temas importantes de índole jurídico, político y obviamente social. Recuerden que todas las decisiones políticas, jurídicas y de otra índole nos impactan para bien o para mal. Por eso quien diga que es apolítico, pues eso no es cierto. Aunque él piense que no lo es, todos estamos expuestos a las consecuencias de las decisiones de los gobiernos, tanto de los gobiernos en nuestro país como a nivel mundial, el nuevo orden mundial, etcétera. Todas esas decisiones nos impactan, si no, pues vean las consecuencias negativas de la pandemia, ¿no? Tan solo por un pequeño gran ejemplo, ¿no? De cómo nos afectan estas decisiones. Y bueno, la primera noticia, la noticia importante, relevante a nivel internacional, es que la Corte Internacional de Justicia gira diversas órdenes de detención en contra de Netanyahu, del presidente de Israel, del primer ministro, y de varios de sus colaboradores más cercanos, por lo que se llama correctamente un genocidio, crímenes de guerra cometidos durante la ocupación que actualmente todavía sigue del ejército de Israel en Palestina, con más de casi 50,000 muertos, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, la mayor parte civiles, inocentes, que nada tienen que ver con el conflicto, han muerto a manos del gobierno de Israel, del ejército de Israel, y en complicidad con las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, quien sin ningún miramiento, sin ningún tipo de reproche, suministran miles de armas, miles de cartuchos, tanques, aviones, cohetes, para que estos sean utilizados por Israel y masacren a diario a miles de familias, a miles de niños, a miles de mujeres. Esto está plenamente ya demostrado. Por ello es que la Corte Internacional de Justicia, a pesar de las medidas cautelares que tomó para que esto no sucediera, así se le informó al gobierno de Israel, le valió poco, desacató la orden, como desafortunadamente sucede con las grandes potencias, desacatan todo lo que tiene que ver con el derecho internacional, un fracaso jurídico. Son leyes que solamente están para los países débiles, no para los países fuertes, son normas de cartón y en este caso vulneradas a diario por el Estado de Israel. No por Israel, porque el Estado de Israel no representa el sentir de todos los israelíes, de todos los judíos, que incluso en el interior de Israel se oponen a esa guerra totalmente asimétrica, totalmente fuera de lugar, no tiene razón de ser. Pero bueno, ya habíamos comentado que este conflicto entre Israel y Palestina tiene más de 60 años. Israel siempre es el que ha ido desplazando a los palestinos, los quiere exterminar, tal y como los españoles quisieron hacer con los indígenas aquí en Latinoamérica hace ya bastantes años. Pues lo mismo, nada más que aquí en pleno siglo XXI, a la mirada de la comunidad internacional, de la ONU, de los organismos internacionales, nadie lo para. ¿Por qué? Porque está detrás de él el mayor genocida y criminal de la historia, que es Estados Unidos, aparente una pseudo democracia donde solamente prevalecen los intereses económicos y armamentísticos, quienes son los que han estado proveyendo de esas armas criminales que han matado a miles de personas en la franja de Gaza. Incluso
ahorita está todavía la incertidumbre de que el último golpe de Israel se dé en Rafah, un bastión palestino. De hecho, ha sido siempre el centro de los conflictos, no solamente ahorita, sino hace muchísimo tiempo. Vean los documentales, infórmense de la verdad. Hay muy buenos documentales. Hay un documental francés sobre el tema palestino, quienes no quieren la paz, quienes quieren la guerra. Por eso mataron a Yitzhak Rabin, por eso mataron en forma muy extraña a Yasser Arafat, para que no haya paz en ese lugar del mundo, para que se extienda el sionismo por esa zona, cosa que obviamente no se va a permitir. No creo que los demás países de la región lo permitan. Y ahora pues incluso hasta Benjamín Netanyahu se burla de la Corte Internacional, diciendo que no van a poder ejecutar esa orden de detención internacional, cosa que está en lo cierto, porque pues tiene el apoyo de Estados Unidos, de las grandes potencias, para que no se haga, para que se burlen de la Corte, se burlen de las leyes. Pero sin duda esto es un buen precedente jurídico para, pues ya está el señalamiento de una corte, de un órgano colegiado, de quiénes son los criminales de guerra, quiénes son los genocidas y quiénes son todas esas empresas y todos esos gobiernos que han apoyado en los últimos años a este genocidio palestino, que debe de parar. Incluso ya hubo una resolución del Pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas, hecha por Emiratos Árabes Unidos, precisamente hace 3 días, me parece, donde Palestina reúne todos los requisitos para ser reconocido como un Estado independiente, autónomo, cosa que también ya desde hace años debió de haberse hecho. El bloqueo de quiénes son, pues los países de siempre, ¿no? Los países que ya conocemos, que han impuesto sus condiciones en el mundo, desafortunadamente. Afortunadamente también para la humanidad hay polarización, hay potencias que ya no aceptan a Estados Unidos como ese aparente libertador. Lo único que ha hecho es destruir a naciones, destruir a la gente, matar a miles de personas, imponiendo su pseudo democracia. Y bueno, ahí China, Rusia, la India e Irán están en ese contrapeso, afortunadamente, porque si no, imagínense, ya todos los países estaríamos colonizados por esas pseudo potencias democráticas, ¿no? Entonces es importante esta orden de detención internacional, donde se acredita que se están violando se están cometiendo, diversos delitos establecidos así en el Estatuto de Roma, como son los crímenes de guerra y el genocidio en contra del pueblo palestino. Desde aquí pues obviamente hacemos un llamado al cese al fuego inmediato, a Palestina libre, a que se le reconozca como Estado libre, como Estado independiente, cosa que muchos abogados mercantilistas, que ustedes los pueden ver ahí en sus portales y hasta dicen que son unos genios del derecho en Latinoamérica, nada dicen de este tema, nada dicen de la violación del derecho internacional, también nada dicen del asunto de Julian Assange, violándose sus libertades, indebidamente detenido ahorita en la Gran Bretaña. Los jueces les importa poco la libertad de este personaje, que debe de llevar su proceso en libertad, de hecho violándose numerosos tratados, la libertad de expresión. Nadie puede ser encerrado por decir la verdad, y es lo que está pasando con Julian Assange. También detrás de este tema, pues Estados Unidos, el país más antidemocrático del mundo. Y de hecho ese es el segundo tema que quiero comentar, violando flagrantemente la primera enmienda, la libertad de expresión. Siguen las protestas en universidades, ya no solamente en Estados Unidos, en Europa también, en contra de la matanza de los crímenes de guerra en Palestina, cosa que aplaudimos a los estudiantes inteligentes, aquellos que no se dejan reprimir, aquellos que tienen realmente un pensamiento crítico ante este estado de cosas y se han manifestado pacíficamente en estas universidades. Y obviamente pues como esto les pega al cuerpo sionista, al gobierno de Estados Unidos,
en su imagen internacional, pues los han reprimido a través de la policía de manera por demás violenta a alumnos, a docentes, manifestándose pacíficamente, y esto demuestra que Estados Unidos es totalmente contrario a las libertades que aparentemente pregona y obviamente impide la libertad de expresión. Eso también es importante señalarlo, porque cuando le conviene dice algunas cosas que parecen favorecerle, pero en este caso es más que evidente el uso desmedido de la fuerza en contra de esos manifestantes, estudiantes de las principales universidades de Estados Unidos, del MIT, la Universidad de Chicago, la Universidad de Columbia, la Universidad de Harvard, etcétera, manifestándose con todo derecho, con plenitud de libertad para hacerlo, en contra de este genocidio palestino, y pues obviamente la represión totalmente ilegal, violatoria de los derechos humanos más elementales, cosa que tampoco esos abogados mercantilistas que se anuncian en las redes con sus libros, que se enriquecieron con el sistema acusatorio, nada dicen de estos graves temas. Y bueno, la otra es que también complementándose con este tema, es que desafortunadamente el tema de la violencia, de la inseguridad en México es más que evidente. No solamente no ha disminuido, al contrario, se ha exacerbado la violencia, la impunidad. Si la impunidad era del 97%, ahora ya prácticamente es del 99.9%, ha crecido, y esto es multifactorial, pero desafortunadamente un factor importante es el fracasado nuevo sistema penal acusatorio, incurriendo en los mismos vicios, violando los derechos de las partes, sobre todo de las víctimas, que es nugatorio su pleno acceso a la justicia, es una norma muy flexible para quien comete el ilícito e implacable contra la víctima, quien todavía a estas alturas sigue teniendo graves problemas para el ejercicio de sus derechos. Delincuentes se burlan de la víctima, se burlan de la autoridad, porque pues, realmente evaden la justicia de manera muy fácil. De hecho, yo a cuestionamiento de mis alumnos, ¿a quién es más difícil defender? Y les digo, a la víctima. 4 veces más difícil defender a la víctima en un sistema importado, no creado por nosotros, no adecuado a la realidad social y económica de México, a nuestra situación, y eso pues ha sido aprovechado por las bandas del crimen, tanto común como organizado, para burlarse de la ley y obtener desafortunadamente la impunidad. Claro, todo esto debe de ser acorde también a políticas en materia de criminalidad, sobre todo preventivas y no tanto represivas, para que en el mediano y largo plazo se comiencen a ver los resultados de estas medidas de prevención de largo alcance, de larga envergadura. Pero sin duda los 3 niveles de gobierno actualmente pues han fracasado en sus políticas en materia de criminalidad. No hay inteligencia policial, eso es prácticamente nulo. Los ministerios públicos se hacen que investigan, pero realmente no investigan absolutamente nada, y se siguen vulnerando sistemáticamente los derechos de las víctimas de los delitos, ¿no? No sé quién se atrevería a estas alturas decir que el sistema acusatorio está consolidado o es un éxito. Yo creo que no vive aquí en México, no se da cuenta de la realidad de este sistema, que no fuimos capaces de hacer un sistema procesal penal propio, adecuado a nuestra realidad, y es por ello que ya varios años de su implementación, pues desafortunadamente ha fracasado. Y aquí también algo criticable en esta administración federal es que nada se hizo ni se propuso ninguna mejora en este sistema. Pareciera que no les interesó, realmente no hubo ninguna propuesta, ningún cambio operativo en la implementación del sistema. Esperemos que en la próxima administración ahora sí haya asesores que realmente conozcan del tema, que hayan participado en la judicatura ya por lo menos,
o como litigantes y hagan los cambios legislativos y operativos necesarios para que este sistema pues funcione, porque la verdad es que no ha funcionado y lo único que ha propiciado es el incremento de la criminalidad y de la violencia. Si no, pregúntenle a cualquiera que pase aquí enfrente de su calle cómo se siente en temas de seguridad y ahí verán la respuesta de todos los ciudadanos de a pie que se enfrentan a este fenómeno día con día, y los grupos criminales pues se burlan de la ley y de las víctimas, ¿no? Y bueno, ya para finalizar nuestra cápsula número 218, finalmente cierran las campañas con el último debate presidencial del próximo 17 de mayo, domingo 17 de mayo. Obviamente pues es importante destacar que pues ya la ciudadanía, yo creo que ya tiene más que claro las propuestas, quienes atacan, quienes tienen propuestas, quienes dicen la verdad, quienes no la dicen, quienes ya tuvieron la oportunidad de demostrar con hechos lo que están prometiendo, quienes no. Y bueno, yo creo que ya tienen prácticamente ya la mayor información, obviamente incluido con los debates, en relación con el tema de su elección, tanto para presidente de la República como para diputados, senadores en el Congreso Federal, como diputados locales o como gobernadores de los estados, ¿no? Que desafortunadamente pues siempre las elecciones ya recientemente pues se han venido ensombreciendo por el tema de la violencia, pero una violencia provocada por el mismo sistema, por el mismo estado, ¿no? O sea, no se puede entender que la criminalidad siente sus reales en un país o en un estado si no hay complicidad con ellos, ¿no? O sea, eso es más que lógico, no se necesita ser muy experto para poderlo así determinar. Pues bien, les agradezco se escucha en esta cápsula número 218 e invitándoles a que compartan nuestras cápsulas en sus redes sociales. Recuerden, tenemos nuestro Telegram, Cultura Jurídica Televisión, en YouTube, Cultura Jurídica Televisión, en Facebook, Cultura Jurídica Televisión, y también en Instagram, Cultura Jurídica Televisión. Pues muchas gracias, que estén muy bien.